Hola a todos. Hoy nos sumamos a la corriente del conocimiento de Pedro Diezma, experto en tecnologías emergentes y exponenciales, autor y conferenciante, que recientemente acaba de publicar Abre tus ojos al mañana. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme, un placer estar aquí. Un placer que vengas. Recuerdo una entrevista de finales de los 90 que me dejó totalmente impactado, que hacía Eduard Punset a una catedrática de la Universidad de Oxford, creo que era catedrática en nanotecnología, en la que hablaba de que en 30 años llevaríamos un pendiente que tendría una cámara que iría grabando todas las imágenes de nuestra vida y se iría almacenando en nuestro cerebro con unos dispositivos, una especie de disco duro. Evidentemente me parecía de ciencia ficción, pero esto que es el humano aumentado, ¿no? Es de lo que entonces hablaba Punset con esta catedrática, ha cogido forma, ha tomado forma y está listo para... Bueno, el humano aumentado, como en los anglosajones, que suena como muy... el augmented human, ¿no? Que queda como más glamuroso, por así decirlo. Sí es una tendencia, pero es una tendencia que todavía le queda mucho por dar forma. Sí es algo que al final es potenciar nuestras capacidades, ¿no? Y llevamos potenciando nuestras capacidades desde hace mucho tiempo gracias a la tecnología, ¿no? O gracias a diferentes añadidos. Uno de ellos es tan sencillo como las gafas, es decir, no ves, te pones unas gafas y ya ves, ¿no? Entonces, esos añadidos e incorporaciones que nos hemos ido poniendo, incluso el móvil, que al final es casi un exoesqueleto, un exocerebro, ¿no? Que llevamos. Lo que pasa es que muchas veces el móvil nos ha hecho casi desevolucionar en lugar de evolucionar. Pero realmente esta tendencia de potenciar nuestras capacidades gracias a la tecnología lleva durante mucho tiempo con nosotros. Lo que sí es cierto es que es complicado. Y esto que se habló hace a finales de los 90 y que estamos hablando de dentro de 30 años, el tocar el cerebro, como luego hablaremos un poco, es algo bastante complejo. No es como cualquier otra incorporación que podamos hacer, como unas gafas o cualquier otro, o un exoesqueleto. Es decir, el tocar el cerebro es muy complicado porque al final el pensamiento, la memoria, todo está en diferentes áreas. Entonces es algo complejo. Luego sí podemos hablar un poco de la evolución o lo que está lanzando Elon Musk con su proyecto de Neuralink, pero va a llegar, vamos a evolucionar gracias a la tecnología y a la ciencia, porque no solamente tenemos que pensar en estos chips o estos gadgets, sino que también la ciencia, gracias a la genética, podemos también evolucionar hacia diferentes variaciones o a diferentes ramas. Entonces, queda mucho por hacer. Cuando tocamos el ser humano es algo muy sensible, es algo que nos afecta, pero es una tendencia y cada vez más. No solamente por potenciarnos a nosotros, sino porque hay algo ahí que se llama inteligencia artificial que está empezando a despegar, a surgir y que en el medio plazo puede ser un competidor nuestro. Entonces, tendremos que convivir junto a esta inteligencia artificial, junto a los robots, pero bueno, podemos estar tranquilos porque todavía queda mucho por andar y mucho por evolucionar y además no solamente a nivel legislativo, tecnológico y humano y social, ¿no? Entonces hay muchas barreras todavía que romper para ver humanos aumentados de una manera asidua. Desde luego. Hablabas de inteligencia artificial. ¿Qué otras tecnologías intervienen en este proceso del humano aumentado? Sí, cuando hablamos de tecnologías parece que estamos hablando solamente de chip o hardware. También podemos hablar de ciencia y dentro de esa ciencia la que más impulso está teniendo es toda la parte de, por así decirlo, estudio, cambios y adaptaciones genéticas. Es el campo en el que más se está experimentando y que más impacto va a poder tener en el ser humano durante los próximos años. En la parte tecnológica ya se intentó, o ya se están intentando, sobre todo con los wearables. Tuvimos hace unos años un repunte y posiblemente en los próximos años los wearables, los dispositivos como gafas, vuelvan. De hecho, hay una compañía que planteaba un prototipo en el cual daba para las enfermeras o enfermeros unas gafas inteligentes que lo que permitían era que cuando tenían que poner
una vacuna o sacar sangre, lo que estas gafas permitían es que, gracias a unas cámaras infrarrojas, lo que permitía era ver las venas. Entonces, acertaban a la primera. Lo que estamos dando es a estas profesionales, lo que les estamos dando son superpoderes, capacidades, ¿no? Estamos dándoles augmented human, ¿no? Le estamos empoderando. Entonces, esa es una de las líneas, es decir, incorporar wearables, incorporar gafas. Es cierto que esa parte evolucionará a incorporarnos chips, lo veremos también, o sensores incorporados dentro de nuestro organismo, que ya hay gente que está experimentando con estas tecnologías, pero dentro de la parte de la genética podemos incluso nosotros también experimentar con ello. Hay una compañía, 23andMe, que lo que te permite es que te envían un pack a casa, le echas salivita, lo envías y al cabo de unas semanas ya puedes analizar toda tu genética, puedes ver tus ancestros, incluso ver si vas a tener una predisposición a desarrollar algún tipo de enfermedad. Y te dan incluso consejos de qué tienes que hacer para mitigar los efectos. Esto, como todo, pues empieza pues intentando orientarse a cómo reducir estas enfermedades, cómo cambiar algún defecto genético que podamos tener, toda la parte de... hay una tecnología que es CRISPR, que es la que permite cortar y pegar un poco en lo que son las cadenas genéticas, pero esto también puede evolucionar en hacernos pues más resistentes, a cambiar nuestra genética, evidentemente no en nosotros, sino en los hijos quizás de nuestros hijos, entonces que puedan hacer determinadas adaptaciones y cambios, pues incluso para adaptarse a vivir en el espacio. Es decir, que nosotros no tenemos esa capacidad, pero bueno, podemos desarrollar gracias a la genética una generación de personas que sean capaces de vivir en la Tierra y además a tener una predisposición, una adaptación para vivir en el espacio. Bueno, un salto de especie. Sí, lo que pasa es que no tenemos que esperar miles de años, ¿no? Sí, miles de años, claro, ¿no? por eso, un salto provocado por el propio ser humano, ¿no? Correcto. Es quizás la tendencia a todo esto. No estamos hablando que esto vaya a ocurrir en los próximos 10, 15, 20 años, pero quizás sí podemos empezar a pensar en ese cambio de evolución en el ser humano en los próximos 40, 50 años. No es loco pensar en ello. Claro. Y además, diferentes variaciones de evolución, porque podemos evolucionar hacia más la parte cyborg, en el cual incorporamos a nuestro organismo elementos que nos hagan más poderosos gracias a esa tecnología, incorporar pues ojos artificiales para ver en la oscuridad, es decir, podemos hacer en la parte más cyborg. Tipo Iron Man. Bueno, Iron Man realmente lo que lleva es una armadura, entonces aquí lo que estamos hablando es realmente adaptar nuestro propio organismo e hacer inserciones en nuestro organismo para hacer un cambio. Cambio mis ojos por otros ojos, cambio mi mano por otra mano. O sea, es decir, que realmente aquí lo que estamos haciendo es cambiando parte de nuestro organismo para mejorarlo y optimizarlo. Recordemos que estamos hablando de 40 50 años. O sea, que no pensemos, joder... es que es increíble que en 50 años esto sea posible. Sí, porque ahora mismo la tecnología va muy rápido. No tan rápido como creemos que va, porque realmente nos creemos, sobrevaloramos el poder del cambio en 1 o 2 años, pero no pensamos que en una década no se pueden realizar demasiados cambios, pero en una década, si miramos para atrás, sí se han dado muchos cambios, la manera de hacer las cosas, la manera de... Bueno, ya hemos visto que con todo lo que nos está ocurriendo, además el cambio, la manera de trabajar se nos está acelerando y la manera de vivir, ¿no? Pero en 10 años... Y en 20, en 30, las cosas pueden cambiar muchísimo. Y además, ahora mismo la innovación, el avance se da en todos los niveles. Pequeñas startups, grandes compañías en todo el mundo. Entonces, todo el mundo está luchando por una transformación y por una innovación. Entonces, creo que se pueden producir una aceleración brutal en los próximos 40, 50 años, seguro. Vamos a ver, veremos cosas que van a ser alucinantes. Las vamos a ver ya dentro de 10 años, cuando ya yo sigo creyendo en el poder de las gafas de realidad aumentada o mixta. Quizás Apple saque un modelo en 1 o 2 años, están por ver un poco cuándo lo vaya a sacar, y eso ya empezará a dar el primer paso a dejar el móvil
en la mesa y salir con las gafas. Entonces, yo no veo loco que en una década, en 8 o 10 años, no vayamos que no tengamos móviles y que vayamos con gafas, ¿no? Gafas que nos vayan dando información de nuestro entorno. Sustituyan Sí, básicamente algo. Eso es. Ya se ha intentado anteriormente, pero ni era el momento ni la tecnología estaba madura, ¿no? Pues, por ejemplo, con las Google Glass o con otros modelos. Pero hay prototipos o gafas que ahora mismo están dando... nos están diciendo cómo puede ser el futuro, por ejemplo, la HoloLens de Microsoft, y que realmente, aunque estamos en unos modelos muy primitivos, por así decirlo, de lo que realmente va a ser, pero ya nos está dando una pista de cómo van a ser esas gafas en esos 10 años. Y yo creo que eso también nos dotará de capacidades, ¿no? Al final, si en la vista, la voz, nos da información del entorno y nos permite ver más allá y acceder a información en tiempo real de una manera natural, porque el móvil en la mano no es muy natural, pero si al final es la vista, el mundo cambia a nuestro alrededor. Y hay medicamentos que denominan nootrópicos, ¿no?, en la jerga del humano aumentado, que profundizan en mejorar la memoria, las capacidades cognitivas, también con sonidos, ¿no?, con distintos tipos de sonidos se incentiva estados creativos, ¿no? Realmente en toda esta evolución que comentábamos antes, para la que quedan bastantes años, pero ya hay una serie, está la tecnología, hay gente que está incorporando a su cuerpo y a su cabeza dispositivos tecnológicos. Está la manipulación genética, que en algunos países creo que va más avanzada que en otros, porque no hay un respeto ni a la ley ni a la ética. Como decía, es un vasto campo en el que trabajar. Y ¿dónde estamos? O sea, ahora mismo, ¿en qué situación estamos? ¿Qué se puede llegar a lograr? Y por supuesto, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar en lograrlo? Ahora mismo lo que hay son determinadas personas que, no sé si llamarlos pioneros o locos, algunas veces se mezclan y hay que ser un poco loco para ser pionero, que también es cierto, pero que se están incorporando ese tipo de implantes, ¿no? Implantes que pueden ser capaces de detectar el norte, que pueden ser capaces de detectar un terremoto o incluso de escuchar los sonidos, ¿no? Entonces, bueno, estos pioneros, pues no dejan de ser la avanzadilla para ver qué puede funcionar, qué no, y bueno, ahí está, ¿no? Como un pequeño, y que me perdonen, zoo humano de experimentación que, bueno, pues no deja de sorprendernos y además puede inspirarnos incluso. Pero no deja de ser algo experimental. Como bien dices, ya podemos experimentar nosotros, gracias a la tecnología, darnos darnos un primer paso a esa evolución, ¿no? Están los nootrópicos que más que nada se consideraron, aunque no es droga, la droga del Silicon Valley, porque, bueno, pues como está muy asociado al desarrollo creativo, memoria, pues bueno, tenía mucha, y de hecho se han hecho algunas películas de nootrópicos que, bueno, te pueden llevar tu desarrollo y tu potencial mental al 99%. Bueno, esto no deja de ser pues una serie de vitaminas y componentes que lo que te hacen es estimularte neuronalmente. Luego están los sonidos binaurales, que cualquiera lo buscas en internet y realmente lo que hace es que tienes una frecuencia, necesitas unos cascos y lo que te hacen es que por uno de los oídos tienes una frecuencia, por otro otra frecuencia, y esa diferencia de frecuencia es la que se queda en el cerebro, ¿no? Entonces ese cambio de lo que se queda por así ahí en el medio, pues puede desde ayudarte a dormir mejor, a rendir más, es decir, se puede experimentar con todo esto. No hay detrás tampoco una base científica que apoye todo esto. Experimentarlo, bueno, no, al final es escuchar sonidos, pero sí te puede ayudar un poco a creer. Cuando digo, o sea, puede tener, en el peor de los casos, tiene un efecto también placebo claro, que puede ayudarte a creértelo, ¿no? A decir, joder, pues me estoy estimulando, y soy más creativo, puedo hacer diferentes cosas. Entonces, el momento en el que estamos hay gente que está experimentando con su organismo, está bien. Hay otra gente que, bueno, pues cualquier ser humano puede experimentar para intentar potenciarse estas capacidades, pero realmente
una tecnología que pueda democratizarse, que puedas... De hecho, por ejemplo, hay una compañía que es la que te permite poner un chip en la mano, que este chip lo que te permite es que, por ejemplo, en Copenhague, este chip lo que te permite es sales de tu casa y no necesitas llevar nada, ni una cartera. Llegas, pasas al metro con la mano tipo Jedi y entras al metro. Llegas al trabajo y para entrar, pues pones la mano y ya fichas. Vas a comprar una Coca-Cola y con la mano, ¿no? Entonces vas todo el día como saludando al mundo. Entonces, el chip que se pone en la mano lo vende una compañía que se llama Dangerous Things, es cosas peligrosas. O sea, ya te está dando una pista de, oye, si te metes aquí, bajo tu propio riesgo. Entonces, esta tecnología todavía no está democratizada, no está estandarizada. ¿Cuándo esta tecnología se estandarizará y se democratizará? Pues como compañías como los grandes, como Samsung, Google, Microsoft, empiezan a desarrollar cosas parecidas que realmente nos podamos incorporar. Pero todavía queda mucho, porque el primer paso, como hemos dicho, son cosas que nos podemos incorporar sin que afecte a nuestro organismo, como son las gafas, por ejemplo. Neuralink, por ejemplo, va más allá. Sí. El proyecto de Elon Musk es incorporar básicamente un dispositivo al cerebro. O sea, es una operación, introduces un dispositivo tecnológico y potencia la inteligencia. Bueno, realmente... ¿Qué pretende Elon Musk con este proyecto? Sí, como comentaba, su primer paso es ayudar a las personas que tienen ciertos problemas neuronales, ¿no? Ese es el primer paso. Como digo, siempre se empieza intentando resolver problemas. Y este proyecto, al final lo que te está diciendo es que te pones un chip de 23 milímetros, o sea que tampoco es nada demasiado grande, no necesitas ni siquiera, te lo pone una máquina, no necesitas ni siquiera anestesia, es anestesia local, pum, y te lo coloca. Y lo que te hace es, más que escribir en el cerebro, lo que te hace es leer el cerebro. Ahora en este primer modelo, como todo, igual que empezamos con un móvil de versión 1, pues cuando sea la versión 10, pues estará súper desarrollado, ¿no? Entonces, esta versión 1 lo que te hace es leer el cerebro. Entonces, lo que te permite es también, dentro de esa evolución, es que, y por fantasear en las propias palabras o en la presentación, es que incluso puedas conducir con la mente un coche Tesla. Bueno, ¿cuándo? Pues no sé, pero no pronto. O sea, ahí sí me atrevo 15, 20 años, 30, o sea, y volvemos a las mismas. ¿Por qué es tan complicado el cerebro? El cerebro, cada pensamiento no está en una región, toca diferentes regiones, ¿no? Entonces ese es el mayor problema. Entonces, esta incorporación de este chip no solamente va a ayudar, sino que vas a poder jugar con la mente a un videojuego, porque te está leyendo, ¿no?, esas intenciones. Ya existen cascos neuronales que te pueden, si lo entrenas bien, te pueden decir, oye, puedes decir la izquierda, la derecha, y puedes jugar, pero realmente cuando ya te lo insertan dentro, sí van a poder tener una lectura muchísimo mejor. Entonces, queda mucho, pero sí su intención final es que el cerebro se convierta en una interfaz con el que interactuar con el entorno. Y, bueno, potenciará el aprendizaje del cerebro, porque hasta ahora la neurología en el fondo era de las ciencias médicas más complejas, menos avanzadas, ¿no? Bueno, esto se junta también, y volvemos también a tocar un poquito la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial que ahora mismo está en las redes neuronales, que se llaman así porque parecen el cerebro, ¿no?, tienen una estructura similar al cerebro, va a evolucionar hacia lo que es la singularidad, que tome conciencia de sí mismo la inteligencia artificial. Bueno, si somos capaces de decodificar el cerebro, Proyecto Brain, que lo que intenta es que seamos capaces de entender cuando hay un pensamiento, cuando hay una memoria a corto, a largo plazo, dónde está, qué regiones toca. Si somos capaces de codificar el cerebro, vamos a poder saber leer en los lugares adecuados. Incluso luego vamos a poder escribir. O sea, una cosa es leer y otra cosa es escribir. Son cosas totalmente diferentes. La fácil es leer, la difícil es escribir y dónde escribir, ¿no? Pero si somos capaces de, con esa decodificación, hacer una simulación artificial de lo que es un cerebro, y, bueno, pues a lo mejor podemos crear un cerebro artificial que tome conciencia de sí mismo, ¿no? Pero lo primero, y por eso es tan importante
decodificar el cerebro, tenemos que entenderlo, ¿no? Igual que hemos sido capaces de entender la genética y de entender cómo funciona pues nuestros cromosomas, tenemos que entender cómo funciona el cerebro, porque es lo más importante que tenemos, el cerebro, nuestro organismo, pero no lo conocemos, está ahí escondido y no lo conocemos, ¿no? Y es muy complejo. Entonces, hasta que no rompamos la barrera de conocerlo, no vamos a evolucionar hacia a empoderar la inteligencia artificial y a conocernos mejor y ayudarnos a sobreponernos a determinadas enfermedades neuronales o a potenciarnos. Queda eso ahí. Desde el punto de vista de las aptitudes físicas e intelectuales de los profesionales, ¿no? Del trabajador del futuro, ¿qué iniciativas hay en este sentido? Bueno, es importante también esa reflexión y ese debate, que también estamos aquí por esa reflexión. Y decimos, oye, ya os están hablando de unas lentillas que son capaces de ver en la oscuridad, ¿no? E incluso cambios genéticos que te permitirían hacer eso. Hay incluso gente, esos pioneros locos que se han inyectado determinadas sustancias en los ojos para ver en la oscuridad, ¿no? Y decimos, oye, vamos a irnos esos 15 años en el futuro, ¿no? En el que hay una entrevista de trabajo para ser piloto de avión o para guarda de seguridad, ¿no? Y te vienen 5 personas con características y experiencias similares, ¿no? Todos estos, uno de ellos ve en la oscuridad, ¿no? Y ya te digo que son muy similares. ¿A cuál cogerías en principio? Pues si es para ser piloto de aviones o para guarda de seguridad, bueno, pues ver en la oscuridad parece que es una capacidad buena, ¿vale? Bueno, pues le cogemos. Pero hay uno que se resiste a incorporarse en nuevos implantes o adaptaciones en su organismo. Entonces, al final, no encuentra trabajo, porque están cogiendo a otros que tienen esas capacidades. Entonces, o se adaptan o desaparece, es puro darwinismo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a afectar al trabajo? Pues en el corto plazo no mucho, pero en el largo plazo, cuando se empiezan a ver este tipo de habilidades y capacidades que suena mucho como a los X-Men, pero que están ahí, o sea, ya hay gente con esos experimentos o ya hay empresas que están incorporando esas lentillas. Pero es que, yéndonos al cerebro, ya hay también empresas que lo que quieren es incorporar un pequeño disco duro en nuestro cerebro, ¿no? Y volvemos a ponernos ese ejemplo de los profesionales, ¿no? Un buffet de abogados, 5 abogados que quieren entrar en el buffet, todos con la misma experiencia o conocimiento, y uno de ellos pues tiene guardado en su cerebro pues la legislación española, internacional, y puede acceder a ella cuando quiera, ¿no? Y además acceder con ella cuando quiera, pero también con la experiencia de ser abogado y haberlo utilizado. ¿A cuál coges? Pues este tío que parece que tiene más capacidades, ¿no? Entonces, en el futuro, que estamos hablando en esos 15 años, 20 años, se contratarán gente que quizás tenga unas capacidades más adaptadas a determinados trabajos. Y si no, pues tenderás a desaparecer. Hablabas algo muy que me llama la atención, ¿no? Dices que habrá unos que querrán, que se sumarán, ¿no? a esos cambios, otros que no. Pero ahí realmente habrá unos que promoverán esa evolución de la especie y otros que se quedarán anclados. Va a haber ahí un doble camino, ¿no? Una doble vía en el ser humano. ¿Esto hacia dónde nos lleva? Como desde el punto de vista ético, filosófico, es increíblemente complejo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ahora personas que no tuvieran un móvil, pues que se quedan totalmente fuera del mercado, de la sociedad, simplemente para llamar, para ir a un trabajo, para contactar con tus seres queridos. Pues en estos 10, 12 o 15 años, aquellos que no se pongan determinada tecnología, imagínate las gafas, en cual ya no se utiliza el móvil, pues tendrás que pasar igual por el aro y ponerte las gafas para poder conectarte y para poder interactuar con el entorno y con las personas. Entonces, aquellas personas que no quieran incorporarse a esa tecnología, pues será como el que a día de hoy no quiere comprarse un móvil, pues algo parecido o similar. Evidentemente, en una sociedad cada vez más tecnológica, más orientada a la transformación digital, pues tienes que estar conectada o vinculada a toda esta sociedad, a toda esta economía, al trabajo de alguna manera.
y la manera de estar conectada a todo este entorno es utilizando la tecnología. Hoy es el móvil, mañana serán las gafas y quizás en unos años será un chip en el cerebro. Pero realmente tienes que, dentro de esta sociedad, adaptarte también a sus reglas, a su evolución y a su camino. En todo esto suena fácil decirlo, pero hay mucho que andar y mucho por cambiar. Pero evidentemente el primer paso es del móvil a las gafas, las gafas a incorporar otro tipo de elementos. Pero paso a paso. No nos asustemos todavía y no pensemos que nos podemos quedar fuera por no incorporar determinada tecnología. Estupendo, Pedro. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, cuando queráis. Gracias. Hasta luego.